buenos días, tengan todos bendiciones del cielo para cada uno de los que nos está acompañando a través de las plataformas digitales. Estamos transmitiendo este culto de la Iglesia Bautista de Quintana para que todos seamos tocados por la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que muy bienvenido. Dios les continúe bendiciendo. Y en Isaías 61:2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. El Salmo de David dice: el Señor es nuestro fiel defensor, en el Señor he confiado. Y nosotros siempre debemos de confiar en la única persona que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Oramos. Señor y Padre nuestro, en estos momentos, Señor, vamos a ti. Vamos a ti, Señor, dándote las gracias, mi Dios. Porque aún en los momentos que podemos encontrar difíciles, Señor, tú estás con nosotros. Señor, permite, mi Dios, que tú estés acompañando a cada uno de los hermanos que en estos momentos nos están viendo. Señor, también tú estás con las personas que se encuentran en los diferentes hospitales. Y estás con las familiares, Señor, de todas aquellas personas que han perdido en estos momentos un familiar, ya sea por esta pandemia, mi Dios, como también, mi Dios santo, por cualquier otra enfermedad. Oh, mi Dios, yo te pido, Señor, que derrames, Señor, un bálsamo, Padre Santo, a tu pueblo. Tu pueblo te necesita en estos momentos y nosotros tenemos que clamar a ti, porque tú tienes oídos, Señor, con nosotros.
Tú no nos has abandonado, Padre. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Y tu santo manto está protegiéndonos. Solamente tenemos que llegar a ti, mi Dios. Oh Padre, en estos momentos nos presentamos ante ti y te damos las gracias, mi Dios, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Continuamos dándole gracias a nuestro Padre Celestial y en estos momentos escuchemos lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. La palabra para esta ocasión la vamos a encontrar en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta de los menores,
del Viejo Testamento. Habacuc profetizó para el periodo del pueblo judío en Babilonia, específicamente en el cautiverio. Y ese es el libro que vamos a estar viendo en esta mañana. Dicho sea de paso, el nombre de Habacuc quiere decir el que abraza, pero no en el sentido romántico, sino en el sentido de consolar. Y este es un gran libro de consuelo. Dicho sea de paso, Pablo dice en una de sus cartas que esta escritura se escribió para nuestra consolación. Significa entonces que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aprendemos de esas experiencias y de esas promesas que Dios le daba a su pueblo, y son palabras que nos edifican. El consuelo posiblemente sea el problema más penoso con el que se tienen que enfrentar los seres humanos hoy día. Al leer este libro de Habacuc, descubrimos el problema con el que tuvo que contender el profeta y sobre el cual acabó. Habacuc logró averiguar la respuesta a sus preguntas. La experiencia vivida por el profeta Habacuc hizo posible que se convirtiese en consolador y en uno que podía abrazar a su pueblo en su sufrimiento. Y es exactamente el mismo problema con el que nos enfrentamos actualmente, porque el profeta vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, un tiempo en que todo estaba saliendo mal. Habacuc vivió en una época, en una gran corrupción nacional y una grande aflicción, en la que la nación y la tierra estaba llena de violencia. La tierra estaba llena de odio y de estallidos de maldad. Y la aflicción del profeta se ve reflejada en las primeras frases del libro. El capítulo 1, versículos 2 al 4 dicen así: ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleitos y contiendas se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. ¿No suena eso como lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué? Pregunta Habacuc. ¿Por qué tengo que clamar violencia y no obtengo respuesta? No puedo respirar, dicen muchos hoy en día. He aquí el gran problema de la oración que no obtiene contestación. Tenemos aquí el caso de un hombre que está preocupado por su nación, porque ve que todo le salía mal. El pueblo vive sumido en la maldad. Hay inquietud, hay violencia, hay injusticia y opresión por doquier. Cuando todo este asunto es traído ante los tribunales de justicia, los tribunales mismos están corruptos, por lo que hace que Habacuc se sienta profundamente preocupado. Habacuc es un hombre de Dios y sabe que lo que hay que hacer con un problema es precisamente presentárselo a Él. Por eso Él recurre a la oración. Y es lo que Él ha estado haciendo. Habacuc estaba orando acerca de su problema, pero no había obtenido ninguna respuesta todavía. De modo que su abatido corazón estaba confuso. Y él decía: Señor, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir con esto, clamando a ti de este modo? No hacen nada al respecto, Señor. He estado esperando un cambio, esperando para ver si se producía una recuperación. Estoy esperando para ver si pasa algo, pero no sucedía nada. ¿Cuánto tiempo he de continuar así? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te has sentido así alguna vez? Mire a su alrededor, a nuestra isla, a nuestra nación, y verá cómo todo se está viniendo abajo.
Los antiguos fundamentos se están desmoronando. Las gentes se apartan de la fe y se cuestionan conceptos que jamás se habían cuestionado con anterioridad. El profeta levanta su voz y dice: Señor, oro y no escuchas mis oraciones. Estoy de rodillas y no creo que me estés oyendo. Te estoy exponiendo todos estos problemas que están ocurriendo aquí en la tierra. Yo no creo que tú lo estés viendo. Y cuando leemos estas palabras, se nos hace difícil entender cómo un individuo puede cuestionar a Dios. Y empezamos a pensar en las promesas de que todas las cosas nos ayudan para bien. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo Dios va a extraer lo bueno de tanta maldad? Pero para entender bien las palabras del profeta, debemos entender que el profeta estaba hablándole a Dios. Él estaba abriendo su corazón, pero él no estaba hablando en contra de Dios. No estaba en rebeldía. Y hay una diferencia en esto. En tu relación con Dios, tú puedes hablar con Él, pero nunca hables en contra de Él. Habacuc entendía muy bien esto. Y lo que estaba diciéndole fue: estoy aquí abajo haciendo lo que se supone que debo hacer. Estamos buena, ¿verdad? Estamos de buena, ¿verdad, Señor? Quizás tus preguntas están más relacionadas a cosas personales, como que quizás tienes problemas en tu hogar, quizás es en tu matrimonio que hay problemas, o tal vez con tus hijos, o en tus finanzas, y le dices al Señor: Señor, si se supone que tú suples todas mis necesidades, y ves esta necesidad, ¿cuál es la solución? Usted sabe cuál era el problema del profeta Habacuc. Lo vemos aquí en el capítulo 1. Habacuc se estaba enfocando únicamente en el problema. Y estos son los momentos en que el enemigo usará para que tengamos duda en nuestro corazón. Habacuc estaba viendo todo lo malo que sucedía a su alrededor en aquel entonces. Pero Dios le dice que tenga una nueva perspectiva sobre lo que estaba ocurriendo. Así que en el capítulo 2, Habacuc cambia su tono y dice: estaré atento y vigilante. Ahí hay un cambio de actitud. Ahí Dios le da una nueva perspectiva al profeta. El apóstol Pablo lo hubiese dicho de esta manera: estoy firme y constante, creyendo de que Dios puede contestar mis oraciones. Habacuc se da cuenta que como profeta, él tenía una responsabilidad de estar pendiente de su nación, en lugar de estar preocupado por este problema aquí abajo. Entonces, Habacuc recibe una perspectiva más elevada cuando decide tomar su lugar y cumplir con su llamado. ¿Sabe qué es lo mejor que usted puede hacer como cristiano frente a los problemas del mundo? Elevar su perspectiva y cumplir con su llamado, no quedándose en el relajo del mundo. La palabra dice que estamos ¿dónde? Sentados en lugares celestiales junto a Jesús, y desde ese lugar podemos acceder al Padre. Como Jesús va al Padre e intercede, y empiezan a cambiar las cosas empiezan a verse como las ve el Padre, y empezamos a entender que las cosas van a resultar al final de una manera positiva. Es así como en el capítulo 1 Habacuc pregunta: ¿cuánto va a durar esto? Pero en el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice la palabra: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. ¿Qué le está diciendo Dios aquí al profeta? Mira, aunque la contestación a tu pregunta, aunque la contestación a tu oración parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé.
La respuesta del Señor siempre va a venir, porque Él lo ha prometido. Desde una perspectiva elevada, Habacuc pudo escuchar la respuesta de Dios. En el capítulo 1, Habacuc no cree que Dios esté hablando, pero en el momento en que cambia su perspectiva y deja de mirar el problema y empieza a mirar por encima del problema, Habacuc logra escuchar la respuesta de Dios. Dios siempre tiene una respuesta. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. El problema no es si Dios tiene o no una respuesta. El problema es si estamos escuchando la respuesta que Dios tiene. Dios tiene una respuesta todo el tiempo. Cuando Habacuc estaba enfocado en el problema, no pudo escuchar lo que Dios tenía que decirle. Tú puedes mirar el problema o puedes mirar por encima del problema. Habacuc reconoció que el problema iba a durar por un periodo de tiempo y eso es un lugar difícil para que un cristiano esté. Hay temporadas en las que Dios usa las tormentas y tienes que acostumbrarte a eso. La palabra dice que nosotros tenemos que estar gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. El poeta José de Diego lo dijo así, de esta manera: yo sé luchar y tengo a fuerzas de correr los mares, la frente acostumbrada a la tormenta. Y no es que nos convirtamos en masoquistas espirituales. Los problemas son las clases en las que Dios nos enseña fortaleza. Los problemas son los lugares donde aprendemos cómo Dios desea usarnos en esta vida. El problema es que cuando vemos las tormentas en nuestras vidas, nos empezamos a preocupar. Nos preocupamos por las nubes y las grandes olas y el viento. Por eso en la palabra del Señor dice que Dios está por encima de las tormentas. Y Jesús le da una lección a sus discípulos sobre esto, cuando Él permitió la tormenta en la barca donde iban. Cristo les quería enseñar a ellos lo que es la fe. Y antes de que empezara esta experiencia con la tormenta, el Señor les había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Otras versiones dicen, pasemos al otro lado. Si ellos hubieran escuchado bien lo que dijo Jesús y hubieran creído, no habría importado las olas y los vientos que se levantaron. Los problemas es donde Jesús te enseña a dejar de preocuparte por las tormentas y empezar a hablar con el Dios que está por encima de los vientos y las olas. Con una nueva perspectiva viene la paciencia. Cuando uno desarrolla paciencia, no te preocupas por lo que está pasando, sino piensas en lo que va a pasar. Hay una promesa que viene con la paciencia. La perspectiva te lleva a la paciencia y te lleva a la promesa. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Así que es necesaria la paciencia en nuestras vidas. Necesitamos saber algo acerca de la fe que tenemos también. Nuestra fe no se construye sobre la explicación. Nuestra fe no está basada en lo que vemos a nuestro alrededor. No andamos por vista. Nuestra fe está establecida sobre las promesas de Dios. Nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Porque fiel es el que prometió. Esta perspectiva, ¿qué habla a nuestras vidas? Si las promesas de Dios para nosotros son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quizás Dios no nos explique por qué viene la tormenta. Quizás Dios no nos explique el por qué, pero Dios nos va a dar la esperanza y el qué. No necesito la explicación del por qué, y nuestra esperanza está en lo que Él está haciendo. Habacuc cambió su perspectiva
y con paciencia esperó la promesa. Y mientras tanto se requirió su participación. No se quedó en el problema. Habacuc subió a la presencia del Señor para ver lo que Dios veía. Habacuc cambió su perspectiva y esto lo llevó a ver algo que nunca él había visto. Si nunca lo habías visto, puedes verlo ahora. En Habacuc 2:20 leemos al final del segundo capítulo, dice la palabra: el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Habacuc estaba viendo el cielo, hermanos, en ese momento. Habacuc estaba viendo a Dios en su santo templo. Así que sin importar lo que pase aquí abajo en la tierra, guardemos silencio porque Él está por tomar una decisión. Habacuc se da cuenta que no hay nada en este mundo que no sea tan grande que Dios no pueda resolver. Sin importar cuál sea tu problema, no hay nada que el Dios que está sentado en su trono tiene el control de nuestras vidas. No hay ninguna cosa que Él no pueda cambiar. No hay ninguna situación, no hay ningún problema que Él no pueda resolver. ¿Por qué? Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y para el que cree también. Después de cambiar su perspectiva, Habacuc termina el libro diciendo en el capítulo 3, versículo 17, y dice así la palabra del Señor: que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el corral no haya ovejas, ni ganado en los establos. Habacuc estaba diciendo, aunque nada cambie, si aquel problema del capítulo 1 no mejora, si la maldad continúa y no veo que nada mejore, ni que nadie haga nada al respecto, con mi perspectiva del problema cambió. Lo que haré es regocijarme en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y vemos aquí que el profeta nos muestra un cuadro de una catástrofe económica basada en una economía sustentada por la agricultura. El pueblo vivía a base de la agricultura, no había otra manera de hacer dinero. Y cuando venía el hambre, cuando venía la sequía, pasaban estas cosas. Si Habacuc viviese en estos días, posiblemente diría lo siguiente: aunque esté desempleado por la crisis del COVID-19, aunque la nevera esté vacía y no haya nada en la alacena, aunque me falte el dinero en la cartera y la economía esté colapsando, aunque todavía no llega la ayudita de incentivo, no importa lo que pase aquí en la tierra, Dios es grande y lo alabaré. Está en su trono. Él es mi proveedor. Él es mi pastor y nada me faltará. Él es la victoria de mi vida. Él es la esperanza de mi hoy y del mañana. ¿Cuánto tiempo durará? No tiene que ver con horas, días, semanas, meses o años. ¿Cuánto tiempo va a durar? Tiene que ver con cuánto tiempo te enfoques en el problema. Enfócate mejor en el que resuelve el problema. El problema se acaba cuando dejas de verlo y lo veas a Él por encima del problema. Entonces dirás, como dijo el profeta, yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo fue un hombre que vivió muchas vicisitudes, que pasó por muchas pruebas, pero él aprendió a poner su confianza ¿en quién? En el que lo llamó, en el Dios que estaba en el trono, cuidándolo, porque Dios nos guarda desde antes de venir a esta tierra.
Y esa es la exhortación que Pablo le dice a los filipenses y nos dice a nosotros en el día de hoy. Regocíjate y canta, porque el Dios nuestro es grande, porque Dios es todopoderoso, porque para Él todas las cosas son posibles y porque separados de Él nada podemos hacer. Pero si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Así que la Biblia dice que aquel que no escatimó ni en dar a su único unigénito hijo, al único hijo que tenía, lo dio por nosotros, lo llevó a la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Y dice el libro, ¿cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. Así que nosotros en este tiempo somos Habacuc. Dios nos ha llamado a consolar al que necesite, al que esté en necesidad. Posiblemente estén esperando que le lleven una palabra de salvación, una palabra de ánimo. En este país hay muchas personas pasando por situaciones difíciles y a eso nos ha llamado Dios. Mientras Dios se encarga de resolver todos nuestros problemas, nosotros nos encargamos de resolver el problema de los demás, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, porque la Biblia dice que hemos sido llamados a ser herederos y hemos heredado bendición, pero para que la bendición que nos alcanzó a nosotros los alcance a ustedes también. Así que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Y recuerda el grito de guerra de Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bendecidos. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que la palabra de hoy ha sido edificante para cada uno de los que la hemos escuchado. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu presencia en nuestros medios. Gracias por tu palabra expuesta en esta preciosa mañana, en este precioso culto, Señor amado. Sabemos que tú has tocado nuestras vidas, que has tocado vida de aquellos que nos han sintonizado. Te pedimos, eterno Dios, que en esta hora aquel que no te haya conocido, no te conozca, pueda tener esta oportunidad de acercarse a ti, Señor amado. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas supliendo cada necesidad de nuestros hermanos, nuestras hermanas y de todo aquel que nos está escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús te damos las gracias y recibimos tu bendición. Amén y amén.